Bienvenidos a una lección sobre el maldito movimiento libre que incluye sobre amortiguación, amortiguación crítica y subamortiguación. Sabemos por lecciones anteriores si tenemos una masa unida a un resorte, como se muestra aquí a la izquierda, donde m es la masa, k es una constante del resorte, c es la constante de fricción o amortiguamiento grande, f de t es una fuerza externa y x es el desplazamiento. Podemos modelar el sistema usando mx, doble primo igual a gran F de t menos cx prime menos kx, donde mx doble prime es la fuerza de la masa. F de t es la fuerza externa negativa, cx prime es la fuerza de fricción o amortiguación que es proporcional a la velocidad x prime, y kx negativo es la fuerza del resorte, que es proporcional al desplazamiento x. Si aislamos la gran Fn, a la derecha tenemos mx doble primo más cx primo más kx es igual a una F grande de t para que el movimiento amortiguado libre, la gran F o la gran F de t son idénticas. 0 significa siempre una función 0 y c es mayor que 0, lo que simplifica que tenemos la ecuación diferencial para el movimiento amortiguado libre de mx doble primo más cx primo más kx es igual a 0 una vez más. Deberíamos reconocerla como una oda lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes que podemos resolverlo usando una ecuación característica. Observe que la ecuación característica correspondiente es mr al cuadrado más cr más k es igual a 0. Determinar las raíces que estás resolviendo usando la fórmula cuadrática. En la fórmula cuadrática tradicional x es r, a es el coeficiente de r al cuadrado, b es el coeficiente de r y c es el. Esto nos da que r es igual a menos c más o menos la raíz cuadrada de la cantidad c al cuadrado menos 4mk, todo dividido por 2 metros, que también podemos escribir como 2 piezas como se muestra a continuación. Sabemos que al resolver una ecuación diferencial similar a y, doble primo más c y primo más i es igual a 0, los tipos de soluciones afectan a la forma de la solución general. Y lo mismo ocurre, pero también el discriminante o, en este caso, c al cuadrado menos 4mk indica si tenemos una amortiguación crítica sobre amortiguación o por debajo de amortiguamiento. Cuando el discriminante o c al cuadrado menos 4mk es mayor que 0 o positivo tenemos sobre amortiguamiento. Cuando es igual a 0 tenemos amortiguamiento crítico y cuando es menor que 0 o negativo tenemos bajo amortiguación. Echemos un vistazo a cada caso. El primer caso es cuando c al cuadrado menos 4mk es mayor que 0, por lo que el discriminante o el número debajo de la raíz cuadrada es positivo. Sabemos que tenemos dos raíces realmente distintas, r sub 1 y r sub 2 y, por lo tanto, la solución general es que x de t es igual a c sub 1 por elevado a la potencia de r sub 1 por t más c sub 2 veces c elevado a la potencia de r sub 2 veces t. Veamos un gráfico de sobreamortiguación. Dado que r sub 1 y r sub 2 siempre serán negativos, x de t se acerca a 0 cuando x se acerque al infinito, por lo que la masa tenderá hacia la posición de reposo con el tiempo, va a infinity. Y aquí hay algunos ejemplos de gráficos. Para una sobreamortiguación, observe que no se produce ninguna oscilación y, de hecho, el gráfico cruza el eje x como máximo una vez. Luego tenemos c al cuadrado menos 4mk igual a 0, en este caso tenemos lo que se denomina amortiguamiento crítico. Entonces el discriminante es igual a 0, entonces r sub 1 es igual a r menos 2, y tenemos dos raíces iguales que son iguales a menos c divididas por 2m. Nuevamente porque c al cuadrado menos 4mk es igual a 0, en este caso la solución general es x de t igual a c sub 1 por elevado a la potencia de rt más c sub 2 veces t veces c a la potencia de rt. De nuevo, esto debería resultarnos familiar, es lo mismo que hacíamos antes, excepto que ahora las soluciones generales son x de t más bien que y de x. El comportamiento de un sistema con amortiguación crítica es muy similar al de un sistema sobreamortiguado. Después de todo, un sistema amortiguado críticamente es, en cierto sentido, un límite de los sistemas sobreamortiguados. Dado que estas ecuaciones son solo una aproximación al mundo real, nunca estamos críticamente amortiguados, es un lugar al que solo podemos llegar. En teoría, siempre estamos un poco desamortiguados o un poco sobreamortiguado y ahora veamos el último caso en el que c al cuadrado menos 4mk es menor que 0 o negativo. En este caso tenemos una amortiguación inferior. Entonces, si el discriminante es negativo o menor que 0, sabemos que tenemos dos soluciones complejas o dos raíces complejas, por lo que si las soluciones son alfa más o menos beta y alfa es menos c dividido por 2m, y beta y es igual a la raíz cuadrada de la cantidad c al cuadrado menos 4mk, todo dividido por 2m después de simplificar beta es solo el coeficiente de y. En este caso nuestro libro muestra la solución general de una manera ligeramente diferente. En lugar de usar beta,
se usa omega, pero omega es igual a beta, por lo que si R sub 1 y R sub 2 son dos raíces complejas, x de t es igual a veces elevado a la potencia de c negativo dividido por 2m por t, pero nuevamente, c negativo dividido por 2 metros es simplemente alfa, y luego tenemos el coseno omega t, pero nuevamente omega es solo beta, y luego más b por elevado a c negativo dividido por 2m por t por el seno de omega t usando trigonometría, aunque esto también se puede escribir como c por elevado a la potencia de nuevamente, esto es solo alfa por t por el coseno de omega t menos gamma. Y ahora veamos un gráfico de subamortiguación. Este gráfico muestra una subamortiguación con las curvas de la envolvente por encima y por debajo, por lo que el movimiento subdenominado es el curva en el centro. Observe que x de t se acerca a cero cuando t se acerca al infinito, por lo que nuevamente la figura también muestra las curvas de la envolvente, que son c veces elevado a c negativo dividido por 2m por t, y menos c por elevado a menos c dividido por 2mt. La solución es la curva oscilante entre las dos curvas de envolvente. Las curvas de envolvente dan la amplitud máxima de la oscilación en un momento dado. Por ejemplo, si ustedes hacer Quentin te interesa mucho calcular las curvas de la envolvente para no golpear el concreto con la cabeza. Espero que te haya resultado útil.